Mi suegro deslizó una carpeta sobre la mesa de la cocina que podría haberlo cambiado todo. Mi esposa la miró durante exactamente 3 segundos y luego la devolvió. Pero me estoy adelantando. Elena y yo nos conocimos durante el peor año de mi vida. Yo tenía 29 años, recién destrozado por el fracaso, aferrándome a una forma de optimismo obstinado que ya no tenía a dónde ir. Mi padre había fallecido 8 meses antes, en silencio y demasiado pronto, y ese duelo aún no había terminado de atravesarme. Mi startup, a la que había dedicado 18 meses y hasta el último centavo, se vino abajo 3 semanas después de su funeral. Estaba subarrendando una habitación en un apartamento que olía vagamente a alfombra vieja y a la comida de otra persona, y hacía todo lo posible por no pensar en lo lejos que había caído de donde creía que estaría a los 29. Elena tenía 26. Vino a recoger una mesa auxiliar que mi compañero de piso estaba vendiendo en Facebook. Se quedó de pie en nuestro estrecho pasillo, con una chaqueta vaquera manchada de pintura, sosteniendo la mesa con ambas manos, y miró el apartamento de esa forma en que ciertas personas miran las cosas. No con juicio, no con lástima, sino con una curiosidad genuina, como si intentara comprender la historia detrás de lo que veía. Se fijó en el cuaderno de bocetos que estaba sobre mi mesa de centro. Me preguntó si dibujaba. Le dije que solía hacerlo, antes de que la vida se volviera demasiado ruidosa. Inclinó ligeramente la cabeza y dijo que era la peor razón que había oído para dejar algo que amas. Hablamos durante 2 horas. Mi compañero de piso acabó cogiendo sus llaves y se fue sin decir una palabra. Creo que lo entendió antes que yo. Nos casamos 3 años después, yo con 32 y Elena con 29, en el patio trasero de la casa de su tía, un cálido sábado de septiembre. 40 personas. Farolillos de papel colgados entre los árboles. Un equipo de sonido prestado que se cortó 2 veces durante nuestro primer baile. El oficiante tropezó con sus propias palabras y ambos empezamos a reír al mismo tiempo, y en medio de esa risa pensé, sí, esto es exactamente correcto. Imperfecto, cálido y completamente nuestro. No cambiaría ni un solo segundo de aquel instante chisporroteante y titubeante. Lo que no había terminado de prever, antes de casarme con Elena, era el peso particular que venía asociado a su apellido. Su padre, Richard, tenía 61 años y era el tipo de hombre que entra en una habitación y de inmediato se convierte en su centro de gravedad. Había construido cosas toda su vida. Hoteles. Propiedades comerciales. Una cartera inmobiliaria que se extendía por 3 estados y una finca familiar en las colinas a las afueras de la ciudad que tenía su propio nombre, como solo ocurre con ciertas propiedades. Venía de la nada, literalmente de la nada, y había levantado todo eso a lo largo de décadas de decisiones agudas y una disciplina aún más férrea. Eso era real, y yo lo respetaba. Pero en esos largos años de construcción, construir se había convertido en el único lenguaje en el que Richard confiaba plenamente. Todo lo demás, el amor, la entrega, la lealtad, lo traducía de forma instintiva al vocabulario de los activos. ¿Qué tienes? ¿Cuánto vales? ¿Qué puedes aportar? Nunca llegó a desagradarme. Quiero ser justo con él. El rechazo habría sido más fácil de manejar. Lo que Richard sentía hacia mí era algo más silencioso y persistente que el desagrado. Era una especie de escepticismo paciente, la mirada de un hombre examinando unos cimientos de los que aún no estaba convencido. Yo era el hombre de 35 años que había fracasado en su propio negocio. Que tenía un trabajo respetable pero poco destacable en gestión de proyectos. Que vivía con su hija en una casa alquilada. Con un grifo del baño que goteaba por mucho que lo apretara y un patio trasero apenas lo bastante ancho para 2 sillas plegables colocadas una al lado de la otra. En las cenas familiares, su cortesía era impecable. Preguntaba por mi trabajo con la atención meticulosa de alguien que está rellenando un formulario que no sabe si llegará a presentar. Nunca dijo abiertamente que yo no fuera suficiente para Elena. Simplemente se comportaba, en cada gesto medido y silencioso, como si esa cuestión siguiera pendiente de evaluación. Elena lo percibía todo. Lo sé porque notaba los pequeños gestos con los que respondía. La forma en que su mano buscaba la mía bajo la mesa cada vez que Richard me hacía una pregunta con ese tono tan particular. La manera en que me miraba en el trayecto de vuelta a casa, no con disculpa, sino con algo más firme que eso. Una especie de declaración silenciosa. Y cómo, al quedarnos dormidos, decía, amo nuestra vida. No como consuelo.
como una certeza. Le creía. Solo que no sabía cuánto necesitaba creerlo hasta aquel martes en que Richard llegó a nuestra casa con una carpeta de cuero y un plan. Había llamado antes, algo que rara vez hacía. Elena y yo intercambiamos una mirada cuando me lo dijo, de esas miradas que las parejas casadas se lanzan cuando comunican párrafos enteros sin palabras. Ella preparó café. Yo ordené la cocina. Mientras lo hacía, me repetí que debía mantener la calma y escuchar antes de reaccionar. Richard llegó con un traje gris oscuro, sin corbata, la carpeta bajo el brazo. Se sentó a nuestra mesa de cocina con la naturalidad de quien está acostumbrado a sentarse en mesas donde se toman decisiones. Aceptó el café. Hizo comentarios triviales exactamente el tiempo necesario para sentirse listo y luego abrió la carpeta. Nos lo explicó todo con la precisión de alguien que había ensayado aquella presentación más de una vez. Había una propiedad junto a un lago, a 2 horas al norte de la ciudad, parte de un fideicomiso familiar. Con fotografías incluidas. Era, sin exagerar, impresionante. Fachada de piedra, amplios ventanales orientados al agua, un porche envolvente y árboles maduros en 3 de sus lados. El fideicomiso transferiría la propiedad a Elena directamente, con una sola condición, que la convirtiéramos en nuestra residencia principal. También había un puesto en la empresa de Richard, un cargo de directora creativa senior que habían mantenido en reserva, con un salario que hacía que el mío pareciera apenas un borrador. Dijo que llevaba años observando el trabajo freelance de Elena. La familia consideraba que su talento merecía un escenario adecuado. Cerró la carpeta y apoyó las manos sobre ella. Luego me miró, no con dureza, y dijo que creía que había llegado el momento de que Elena tuviera la vida que merecía. Que, como padre, era algo que necesitaba hacer. La implicación no necesitaba formularse en palabras. Ya estaba en la habitación. Miré a Elena. Ella tenía la vista fija en su taza de café, sujetándola con ambas manos, con una expresión indescifrable de una forma que me inquietó más de lo que esperaba. Porque conocía su rostro. Conocía cada una de sus versiones. Y aquella no lograba reconocerla. Sabía que me amaba. Eso nunca estuvo en duda. Pero no era tan ingenuo como para fingir que lo que había sobre la mesa no significaba nada. Las fotografías de esa casa seguían visibles en el borde de la carpeta abierta y era realmente hermosa. El salario supondría cosas para nosotros, para ella, que nuestra vida actual no podía garantizar. Y sabía, porque me lo había confiado en momentos de calma, que llevaba consigo una tristeza muy particular respecto a su relación con su padre. La distancia entre ellos. La forma en que él nunca había terminado de verla. Aquello era, a su manera extraña e imperfecta, un intento de acercarse a ella. Aparté la silla y dije que necesitaba tomar aire. Nuestro patio trasero no es impresionante. Quiero ser honesto al respecto. Es un rectángulo de césped del tamaño de una sala de estar grande, rodeado por una valla de madera que necesita pintura y con un único roble en la esquina que cada octubre deja caer sus hojas directamente en los canalones. Elena tiene un pequeño huerto junto a la valla izquierda, tomates y hierbas en macetas de terracota, y mantenemos 2 sillas plegables al fondo que nunca nos molestamos en guardar porque siempre terminamos volviendo a sentarnos en ellas. Me quedé de pie en medio de ese patio y me obligué a pensar con claridad. Si Elena quería esa vida, tenía todo el derecho a desearla. La casa, la carrera, la oportunidad de que su padre finalmente la viera como merecía. La amaba demasiado como para permitir que mi propio orgullo se convirtiera silenciosamente en el techo de su vida. Si volvía a entrar y la veía con el más mínimo atisbo de quererlo, iba a decírselo. Iba a decirle, podemos irnos. Construiremos algo hermoso allí. Yo me encargaré de resolver lo demás. Permanecí en ese patio durante 15 minutos, ensayando cómo dejarla elegir con total libertad. Cuando regresé al interior, Elena ya estaba hablando. Me detuve en la puerta. No me había oído entrar. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante en su silla, con la taza de café apartada a un lado, y le hablaba a su padre con esa voz pausada y serena que utiliza cuando ya ha tomado una decisión y simplemente la está explicando. Le dijo que entendía la oferta. Que sabía que venía del amor, de su forma de amar, y que no lo ponía en duda ni por un momento. Le dijo que la casa era impresionante y el puesto generoso, y que nada de lo que estaba a punto de decir debía interpretarse como falta de gratitud. Entonces dijo, pero esta no es la vida que estoy construyendo.
Mientras lo decía, recorrió la cocina con la mirada. Sus ojos pasaron por las cortinas amarillas que había colgado la primera semana que nos mudamos porque decía que la luz necesitaba algo cálido. El tablero de corcho junto al refrigerador. Cubierto de capas superpuestas, un boceto en el que estaba trabajando, una lista de compras escrita de mi puño y letra, una fotografía de nuestra boda en el momento exacto en que el sonido se había cortado y yo me reía con toda la cara. Sus ojos se posaron en todo eso como se mira algo que se conoce profundamente. Le habló de la noche en que perdió a su cliente más importante, 2 años atrás, cuando un proyecto en el que había trabajado durante 4 meses se vino abajo y ella se sentó en el suelo del baño a medianoche y lloró hasta que ya no pudo más. Dijo que yo me quedé fuera de la puerta todo el tiempo sin decir una palabra, porque sabía que aún no necesitaba palabras. Dijo que, cuando por fin abrió la puerta, yo seguía allí, medio dormido contra la pared, y que levanté la vista y le dije, está bien. Solo eso. Está bien. Y que, de algún modo, era exactamente lo que necesitaba. Le habló de los miércoles por la tarde en que duda de su trabajo, de su talento, de su rumbo, y de cómo yo miro lo que ha creado siempre con los mismos ojos. Unos ojos que lo ven con claridad. No para halagarla, sino porque realmente lo veo. Dijo, papá, tú construiste cosas toda tu vida. Lo sé. Debí hacerlo y estoy orgullosa de ello. Pero yo también he construido. Y lo más importante que he construido es esto. No hizo un gesto grandilocuente. Se refería simplemente al espacio. A la cocina. A la casa. A nosotros. Dijo, no estoy aquí porque no tenga opciones. No estoy aquí por cortesía, ni porque me haya conformado, ni porque no sepa qué hay ahí fuera. Estoy aquí porque es donde elijo estar. Cada día, elijo esto. Lo elijo a él. Yo estaba de pie en el umbral y no podía moverme. No creo que estuviera respirando. Tenía la garganta cerrada, de esa forma que precede al llanto, esa presión súbita detrás de los ojos, y yo, con 35 años, estaba aferrado al marco de... Miró la carpeta sobre la mesa. Algo cruzó su rostro, algo que no le había visto antes en 3 años de cenas, apretones de manos y conversaciones medidas. Era la expresión de un hombre que acaba de comprender algo que debería haber comprendido antes y que tiene la decencia de sentir el peso de ello. Dijo, muy bajo, solo quiero saber que estás bien. Elena se inclinó y puso su mano sobre la de él. Dijo, lo estoy, papá. De verdad que lo estoy. Se quedó 1 hora más. Cuando se fue, se detuvo en la puerta principal y abrazó a Elena durante mucho tiempo, más de lo que lo había visto aferrarse a nada, con los ojos cerrados y una mano en la parte posterior de su cabeza, como si aún fuera una niña. Cuando se separó, tenía la mandíbula tensa, de esa manera en que los hombres se contienen cuando aún no están listos para dejar que la emoción aflore por completo. Se volvió hacia mí. Me estrechó la mano, y esta vez fue distinto. Me miró directamente a los ojos y sostuvo la mirada un instante antes de asentir una sola vez. No fue un gesto de cortesía. Fue de los que significan que algo ha sido decidido, reconocido y resuelto. No confiaba en mi voz. Le devolví el gesto con un leve asentimiento. No diré que todo cambió entre Richard y yo después de aquella noche. No fue así, no de inmediato, no por completo. El cambio real en las personas avanza como el clima, poco a poco y, de pronto, de forma innegable. Vino a cenar al mes siguiente, repitió 2 veces la pasta que preparé y preguntó por un proyecto del trabajo con algo que realmente se parecía al interés. Llamó a Elena un jueves solo para oír su voz, algo que nunca había hecho. Pequeños gestos. Gestos reales. El trabajo lento y honesto de un hombre que, a los 61 años, intenta aprender un nuevo idioma. Vamos en camino. Esa noche, después de que Richard se marchó, Elena y yo nos sentamos en el patio trasero, en nuestras 2 sillas plegables. El cielo hacía lo que hace a principios de otoño, volverse de ese azul profundo e intenso que apenas dura unos 15 minutos antes de que la oscuridad lo cubra todo. Yo le sostenía la mano. El roble dejaba caer hojas en los canalones. Lo difícil y lo hermoso. A veces miro a mi alrededor en nuestra casa. Las cortinas amarillas. El tablero de corcho abarrotado. El patio trasero, apenas lo bastante ancho para 2 sillas y un roble que cada octubre deja caer sus hojas en los canalones. Y siento algo que se instala en el pecho en silencio, algo para lo que no tengo una palabra más precisa que gratitud.
Ella podría haber tenido la casa junto al lago. Empujó la carpeta de vuelta sobre la mesa tras 3 segundos y se quedó. No porque tuviera que hacerlo. No porque la alternativa no fuera real, hermosa o digna de desear. Sino porque este es el lugar donde elige estar. Y eso, he aprendido, lo cambia todo.